Fíjese que este fin de semana 160 parejas se dieron el sí en una jornada más de bodas colectivas, la cual se realizó en Iztapalapa. Vamos a ver. La explanada de la delegación Iztapalapa se convirtió en un recinto matrimonial en donde 167 parejas se dieron el sí como parte de la jornada de matrimonios colectivos 2017 que se realizó en la demarcación. Pues fue muy curioso, nos conocimos por las redes sociales y pues desde que nos conocimos fue como instantáneo todo. El primer encuentro, ya a partir de ahí no hemos dejado de estar juntos. Pues no sé si es destino o qué, que compartimos muchas cosas y pues reconozco que tenemos una estabilidad. A pesar de muchas cosas, seguimos juntos. Algunas de estas personas refrendaron sus votos al formalizar jurídicamente su relación, pues ya tienen años viviendo juntos e incluso ya tienen hijos. Nos venimos a casar, que ya después de una hija de 11 meses, ya es justo. Pues estamos terminando de formalizar nuestra relación. De hecho ya tenemos casi 2 años viviendo juntos, entonces ya es como terminar de cimentar la relación que ya tenemos. Todo el trámite realizado por las parejas para casarse en los matrimonios colectivos fue totalmente gratuito. Solo fue necesario presentar copias de identificación oficial, acta de nacimiento, comprobantes de domicilio y la clave única de registro de población para la emisión de actas por parte de la Dirección General del Registro Civil. Existe de manera conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México la extensión del pago de los derechos que puede representar este acto jurídico. Cabe destacar que para esta celebración matrimonial colectiva realizada en Iztapalapa, 164 parejas fueron heterosexuales y 3 del mismo sexo integradas por mujeres. Con imágenes de Andrés Brito, Héctor Mendoza, 21 Noticias.